Vale, pasamos ya a Pandas. Pandas es un paquete de Python que nos proporciona trabajar con tablas, un poco lo que veníamos haciendo en Excel, pero en Python y programando. Por debajo, Pandas decir que utiliza NumPy para darle un poco esa eficiencia a la hora de muchos datos. Pandas nos permite leer desde tipos de distintos formatos como CSV, Excel, incluso SQL. Nos podemos conectar a una base de datos y cargar una tabla desde Pandas. Nos permite filtrar como en SQL. Nos permite prácticamente de todo. Aquí tenemos un poco... bueno, he puesto enlaces por si queremos aprender más de Python Kaggle, que ya hablaré más adelante de qué es Kaggle. Tiene mini cursos, de un poco lo que hemos visto de Python, y de Pandas igual, tiene otro mini curso de Pandas, de pues crea, tal, igual. Pero bueno, os lo voy a explicar yo en esta sesión. Aparte de lo que tiene Pandas, he hecho un resumen un poco de todas las funciones que tiene Pandas más útiles y que más se utilizan. Creo que esto lo vamos a ver como para al final de conclusión y vamos directamente ya a saltar al cuaderno. El cuaderno lo tenemos en la página principal, directamente con el botoncito de abrir Pandas en Colab. Pandas. Aquí ya vamos a trabajar con datos reales. Entonces, lo que se conoce como datasets. Podemos directamente, si trabajamos en local, cargarlo de disco, tal, pero como estamos en la nube, tenemos que como primero descargar el dataset para poder trabajar y procesarlo y jugar con él. Y vamos a cuando trabajemos en Colab, siempre que trabajemos con dataset vamos a descargarlo así. Esto es donde tengo yo el dataset, que es un CSV en nuestro repositorio. Todos los CSV los vamos a tener aquí en la carpeta de data. Tenemos aquí todos los datasets que vamos a ir trabajando. Y para directamente cargarlo, utilizamos este comando. Este comando, aclarar que no es Python, esto no es Python, esto es directamente una función de terminal. Vget es una función de terminal. Y lo chulo que tiene los cuadernos estos es que aparte de documentación y código Python podemos ejecutar cualquier comando de terminal si ponemos el asterisco delante. El asterisco no, es la exclamación. Por ejemplo, comando de terminal es el SLS. Vemos los directorios que tenemos. Es decir, cualquier función de terminal con la exclamación delante podemos ejecutar. Entonces, VG nos descarga este dataset. Ejecutamos y nos descarga el CSV. Vale, que tiene 5 megas. Vale, ahora vamos a importar pandas. Igual que en NumPy lo importamos siempre como NP, pandas se suele importar como PD. Lo importamos y vemos la versión que tenemos de pandas. Vamos a trabajar con la versión 1.1.3 de pandas. Vale, ahora... a ver, se ve... Voy a hacer un poco más pequeño. Así se ve bien, ¿no? Vamos a... Esto es opcional. Pandas, siempre que carguemos los datos, ahora explicaré cómo cargarlos, nos lo va a ver en forma de tabla, que directamente nos la imprime. Podemos cambiar ajustes opcionales de qué precisión quiero para los decimales, pues 2 puntos. ¿Cuántas filas máximas quiero que me muestre cuando me imprima la tabla? ¿Cuántas columnas máximas quiero que me ponga cuando me imprima la tabla? Etcétera. Esto, si queréis, podemos no ponerlo por defecto. Vale, y ahora sí. Vamos a crear nuestra primera tabla de pandas, que una tabla en pandas se llama un data frame. Se suele poner la variable df como de data frame cuando carguemos una tabla. Para cargar, llamamos a la función leer CSV, porque es un CSV, los datos, y nos lo carga en este data frame. Vale, un CSV es un formato de guardar tablas separado por coma, por eso, de CSV de coma separated values, una forma de guardar datos.
Entonces nos lo cargamos y tenemos ya nuestro primer data frame cargado en forma de esta tabla. Y esto ya es lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, menos cuando trabajamos con imágenes, pero siempre vamos a trabajar con datos tradicionales de este tipo. Arriba, en cada tabla vamos a tener lo que se conoce como variables. En mi caso no me carga ese data frame. Vale, si no te carga el data frame es porque no has cargado esto. A lo mejor estaba comentado. Descoméntalo, ejecuta. Hay que descomentar esto, que no lo he dicho. La almohadilla sirve para comentar en Python y así lo dejo. Con esto se descarga y con esto ya tenemos el dataset descargado. Ya si lo tenemos y se os ve ya la tabla, siempre en una tabla o en un data frame, arriba, para cada columna vamos a tener variables. Cada columna es una variable, eso ya grabarlo a fuego porque esto es muy importante. Por ejemplo, tenemos variable en esta tabla, la variable edad, y cada fila es un caso. En este caso, una persona. Cada fila es una persona, ¿no? Aquí tenemos muchísimas. Ahora veremos todas las que tenemos. Si no por ejemplo, Gead es para mostrar solo el principio, pero si yo puedo imprimirlo todo. Las primeras filas y las columnas. Fijaros que ¿cuántas filas tenemos? 48.000 filas. Tenemos un dataset bastante grande. Y las columnas son las variables. Tenemos 15 columnas que son 15 variables. Pero bueno, con Gead podemos poner solo el principio, incluso solo las primeras 2 filas y más pequeño. Variable edad, 25 años esta persona, 38 años esta persona, tipo de clase, de trabajo que tiene, privado. Esto es una variable que no sé lo que es, que lo he buscado, pero es final weight, pero sigo sin saber en qué consiste. La educación de esa persona, si es graduado. Esto es lo mismo que esta variable, pero en orden. Vamos a explorarlo con extensión, pero de momento la idea general es eso, variables y filas son casos. Aquí lo pongo para acordarnos. Vale, vamos a empezar a ver un poco de información sobre esta tabla. Con la forma, igual que en NumPy, con .sape vemos el tamaño, la forma que tiene este data frame, que son primero el número de filas, segundo el número de columnas. Podemos hacer al 0, que son las filas, y el 1, segundo elemento, las columnas. Vale, ¿qué columnas tenemos? Con el atributo columna nos la imprime. Tenemos estas columnas que son nuestras variables. Nos imprime los nombres. Podemos ver de cada variable información adicional con .info. Entonces nos dice que primera columna, edad. Por defecto ya nos va a cargar los tipos que Pandas cree que tiene. Edad nos la va a poner en un entero de 64 bits. Cuando son strings, es decir, texto o categoría, siempre va a poner objeto. Pero si son números, va a poner enteros. Si son decimales, va a poner float, como aquí se ve. Vemos los tipos de las variables. Vemos el tamaño que ocupa, etc. Y aquí ya podemos empezar a distinguir tipos de variables, ¿no? Vemos enteros, objetos, float. Entonces, enteros y float. ¿Dónde estaba el float? ¿No había float? Bueno, enteros y float son números. Entonces, eso no quiere decir que esa variable es numérica, y eso es súper importante. Variables que tienen un número, o bien sea decimal, o sea continuo, o discreto, pero al final es un número. La vamos a tratar la vamos a llamar variables numéricas. Y el otro gran tipo de variables son las variables categóricas o nominales, pero yo las llamo categóricas, que son categorías, como su nombre indica. Por ejemplo, país, puede ser España, Francia, es una variable categórica. Por ejemplo, la educación que tiene esa persona es universidad, tal, categoría. Siempre vamos a distinguir variables categóricas y numéricas. Y podemos, por ejemplo,
empezar ya a ver de cada tipo información, ¿no? De cada tipo de variable. De las variables numéricas, si yo pongo el describe un poco a secas, no, para cada variable, ya solo las numéricas nos va a dar información de cuántas hay, cuál es la media. Vemos que 38 años es la media de las personas, desviación estándar, más o menos 13 años tienen las personas, 17 años es el más joven, 90 años es el más mayor. Así de cada variable. Y de las categóricas, lo mismo, pero incluyendo el describe, que me incluya los tipos objeto y booleano, que son las categorías. Objeto es cualquier tipo de objeto, como país, y booleano se puede entender como un objeto de dos clases, de sí o no. Entonces son nuestras variables categóricas, pues tipo de trabajo, tipo de educación, si está casado o no está casado, tipo de raza, género, etcétera. Vale, esto es nuestra tabla. Pero ya cuando seleccionamos una variable o una columna, se conoce como una serie, pero en el fondo es una variable, la columna, que podemos acceder con el nombre de la variable. Si yo quiero acceder a edad, dataframe.age, que es la edad. Pero se suele usar la siguiente forma, que es esta. Se puede poner las dos formas, o punto nombre de la variable, o corchetes y entre llaves, perdón, corchetes y entre comillas el nombre de la variable. Esto es más útil porque si una variable tiene espacios, como, bueno, aquí no hay ninguna, pero imaginaros que una variable tiene tipo, espacio de trabajo. Entonces puedo poner aquí la variable y así puedo acceder, porque así con espacio no puedo acceder. Vale, esto para seleccionar una. Si quiero seleccionar muchas, se ponen en una lista. Se ponen en una lista. Pero como tengo que ponerlo entre corchetes, es como que da la impresión que es una lista dentro de una lista. Esto es un error bastante común, poner solo una lista. Pero la sintaxis es la siguiente. Doble corchete y pongo la lista de la variable que quiero seleccionar. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? Sencillito. Esto es un error bastante común, que es porque si yo pongo solo así, que parece que lo intuitivo falla. Vale, esto ya para seleccionar, pero si quiero seleccionar ya no por variables, sino por filas. Quiero filtrar. Que en una columna pase tal cosa o pase otra cosa. Pues ya filtramos las filas por alguna condición, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es otra variable que no he comentado, que es en este caso nuestro dataset es nuestra variable income. Esto es un dataset de varias personas y su tipo de trabajo, y la variable income es si esa persona gana más. Lo voy a poner, a ver. Lo voy a poner aquí que se ve mejor. De 10, las 10 primeras filas. La variable income nos dice si esa persona gana más de 50.000 o menos de 50.000 dólares al año. Esa es la variable, que es un poco... Esta variable es especial en el sentido de que cada dataset suele tener una variable que para cuando hagamos Machine Learning queramos predecir, ¿no? Entonces pero bueno, esto más adelante hablaremos de la variable target, la variable objetivo, de que yo en base a estas variables ya quiero predecir algo. Entonces, esta es la variable principal a predecir, target, que se llama objetivo, y en este caso es una variable binaria de más de 50.000 o menos de 50.000. Pero bueno, eso de momento nos da igual, vamos a tratarla como una variable categórica más. Y voy a filtrar por ella. Entonces yo me voy aquí a filtrar y yo voy a querer solo aquellas filas que de las personas ricas, ¿no? De las personas que ganan más de 50.000. Entonces si yo pongo, por ejemplo, de momento si comento esto, la variable esta es esta, la selecciono, ¿no? Así. Pues esto es la selección de la columna. Pero si yo ahora ya digo que esa columna sea igual... ¿Qué carácter has puesto que no lo dice? La almohadilla para comentar. Pero quiero decirle que sea igual a un cierto valor. Que solo coja lo que son de 50.000. Con esta forma estoy creando una condición de filtrado. Esto no lo cumple, esta sí. Entonces ya estoy filtrando, ¿no? Son aquellas que cumplen la condición, ¿no?
Y en base a esta condición de filtrado puedo seleccionar. Entonces, si yo ya a esto lo meto entre corchetes, voy a hacer así más grande que se vea, lo pongo entre corchetes, así, data frame, y cojo la condición de filtrado, ya me va a seleccionar aquellas filas que cumplan esa condición. Este tipo de sintaxis se utiliza muchísimo. Filtrar, ¿por qué? Por esta variable que sea igual a esto. Vale, pues... Y le puedo dar un nombre. Esta tabla filtrada la voy a llamar ricos, que es la tabla de aquellas personas que ganan más de esto. Ahora vamos a ver qué es esta. Y puedo ver la forma, que ya no va a ser 44.000 filas. Si yo veo la forma con SAPE... No, perdón, sí, así. Ahora tengo muchas menos filas, solo tengo 11.000 filas, porque he filtrado muchas filas. Vale, pues esta es la forma de filtrar. Y ya podemos empezar a un poco explorar. Vale, he cogido solo a aquellas personas que ganan más de 50.000. Voy a ver el tipo de sexo, el tipo de género que tienen estas personas, si es masculino o femenino. Pues de esta variable, que ricos, recordemos que es la tabla, ¿no? Toda la tabla filtrada. Yo puedo coger la edad, por ejemplo, o que es la columna, o el género. Entonces, de estos que son, pues chico, hombre, 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 mujer, vemos que casi todos son hombres. Vale, y ahora quiero ver un poco cuántos hay de cada uno, para ver si hay un poco de discriminar, si es un poco eso, no justo, igualdad, etcétera. Vemos cuántos hombres y cuántas mujeres hay de los que ganan 50.000. Esto es una variable categórica, aunque sea binaria, pero son categorías, hombre y mujer. Y lo que se utiliza muchísimo es una función que se llama value count para contar cuántos hay de cada tipo. Entonces, si yo a esta variable las cuento las categorías, me las va a decir. Nos va a decir que hay 9.000 hombres y... Perdón, sí, 9.000 y pico hombres y 1.000 y pico mujeres. Esto es lo que he puesto aquí. Incluso luego, más adelante, veremos que podemos hacer gráficas, podemos hacer un diagrama de tarta, que se llama. Pero bueno, esto va a ser la siguiente sesión, de cómo hacer gráficas. De momento solo estamos aprendiendo pandas y seleccionando y filtrando. Vale, también puedo filtrar por varias condiciones en lugar de una. Si yo pongo que filtro el data frame por solo los hombres y solo aquellas que tienen una edad menor que 30, lo puedo guardar aquí, en hombres menores de 30, porque he filtrado por dos condiciones. Cuando filtro por dos condiciones, pongo las condiciones, pero las pongo entre paréntesis. Condición 1, condición 2. Y esto es importante también. Si yo quiero filtrar cuando pase esta condición y la otra, pongo el AND, de esto y esto, que cumpla las dos cosas. Pero puedo filtrar porque cumpla una o la otra. Entonces pongo el OR, que es la barra vertical, el carácter este. Pero bueno, quiero filtrar que pasen las dos cosas. Así. Muestro con GEAD las primeras filas. Acordaros que con GEAD puedo poner las que quiera, pues las 3 primeras filas. Por defecto son 5, pero puedo poner 3, por ejemplo. Vale, pues he filtrado y esta es la forma de filtrar por varias condiciones. Y ahora vamos a ver un poco de cada tipo de variable que puedo ver. Por ejemplo, de variables numéricas, que es por ejemplo la edad, ¿no? De una variable numérica que puedo ver. Esto ya un poco de lógica. El mínimo, el máximo, la media, la mediana, la desviación estándar, pues lo pongo, ¿no? Variable edad, ¿cuál es su mínimo? Punto min, y es esto porque es la función de mínimo, la función de máximo. Entonces, de la columna puedo coger la media, es decir, muchas formas de
de ver estas información de las variables numéricas. De las variables categóricas puedo ver otra información, que ya lo he mostrado antes. Puedo ver el recuento o puedo mostrar solo qué categorías hay con un Ike, pero lo que se usa siempre es qué categorías hay, pero además cuéntamelas. Pues hay hombre y mujer, eso ya lo sé, pero cuéntamelas. Entonces, con el value count, recordarlo porque esto se usa mucho, mucho. Esto se puede un poco modificar. Si yo quiero, en vez de que me lo des así, digo, dámelo un poco en porcentaje. Pues si le digo que ya estos son variables categóricas, si digo en porcentaje cuántos hombres hay, pues ponemos el atributo normalize, true, y nos dice el 0,67, que ese 67% son hombres de esta variable que es el sexo. Vale, pues si quiero ver las dos cosas a la vez, puedo hacerme un data frame donde primera columna sea los recuentos y la segunda columna los porcentajes. Pues me lo creo. Esto es otra variable. Aquí puedo poner género, pero aquí pongo el país, cuántos países hay y en porcentaje cuántos hay. Entonces, casi todos son americanos, el 90%, y luego hay unos pocos países. E incluso ahí, esto suele pasar mucho en algunas tablas, que hay datos vacíos, son los llamados missing o valores perdidos. Esto ya veremos cuando hagamos Machine Learning cómo tratamos estos valores perdidos, que tiene mucha tela. Bueno, tiene su cosa. Pero de momento lo tratamos como otra categoría y nos lo muestra. Vale, esto es como información sobre repaso, sobre variables numéricas, mínimo, máximo, media, mediana, categorías, recuentos con value count. Vale, si tengo dos categorías, dos variables, quiero cruzarlas. Por ejemplo, aquí se ve, quiero cruzar género, hombre y mujer, con con el tipo de trabajo. Poco, porque mi propósito es ver para cada tipo de trabajo cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿no? Entonces son cruzar dos variables categóricas. Cuando queramos este caso, llamaremos a crosstab, también se llama esto en español tabla de contingencia, y cruzaremos las dos tablas. Vale, puedo coger otras dos variables como género e ingresos, y si le pongo el margen, pues nos da esto, la suma y así la suma. Esto se entiende, ¿no? Estoy cruzando dos variables categóricas y estoy agregando contando cuántos casos hay de cada uno. Vale, si yo quiero, en vez de estos datos los quiero en porcentaje, igual que en value count, le digo normalice, puedo poner true. Esto true y all es lo mismo aquí, porque nos normaliza por todo, pero puedo, si yo quiero, por ejemplo, de aquí normalizar por columnas o por índice, se lo puedo indicar. Normalízame, pero por índice, que son filas, o por columnas. Entonces ya puedo ver para columnas de los que ganan 50.000 en porcentaje o en filas para las mujeres, que el porcentaje ya está normalizado en un eje determinado. Vale, esto es otra tabla cruzada. Bueno, esto ya lo explico. Y ya creo que esto es lo último, bueno, lo penúltimo, que es cuando vamos a mezclar variables categóricas y numéricas. Queremos información de ambas. Aquí lo general es hacer grupos. Esto en SQL es muy común y aquí en Pandas se conoce como group by. Agrego por la categoría que quiera y de esas agrupaciones hago agregaciones por la variable numérica. Entonces, es un poco complicado al principio, pero es muy fácil. Por ejemplo, yo tengo toda mi tabla, agrupo por educación y he hecho una agrupación. Así no la puedo ver. Pero ya puedo coger de esa agrupación que me diga cuál es la media de edad para cada grupo. Entonces yo ya puedo verlo. Agrupo por esta variable y me está diciendo, oye,
los que son así son más jóvenes, pero la media de los doctorados son 47 años. Ya puedo ver información más concreta por grupos y la variable numérica que es la edad. Esto puedo llevarlo más allá. Si pongo dos variables numéricas en lugar de uno, me dice cuál es la media de edad de cada tipo de trabajo, de cada tipo de educación y las horas que echa a la semana ese hombre en el trabajo, por ejemplo. También puedo hacer otras agregaciones. Al grupo por educación muestro la edad, pero ¿y si quiero poner la media, el mínimo, el máximo? Pues esto ya son distintas agrupaciones que puedo poner de golpe con el punto .ag. Aquí la sintaxis empieza a complicarse, pero bueno, acordaros que es al grupo por categoría, selecciono la variable o variables numéricas y hago agregaciones. Siempre son esos 3 pasos. Agregaciones son el mínimo. Agregaciones es un número que resuma muchas cosas. Por ejemplo, el mínimo, el máximo, la media. Incluso, ¿cuál es el primero? Si yo pongo first, es una agregación. El primero es uno que tiene 34 años, por ejemplo. Todo eso está en el resumen, nada, os lo comentaré. Esto es lo mismo, agrupación por group by. Vale. Y otra forma de agregar o de mostrar variables numéricas con categórica, esto ya se usa muy poco, porque eso se lo usa el group by. Pero bueno, esto es otra forma, que se llama el pivot table o tabla dinámica. Y esto es lo mismo, lo que pasa es que la sintaxis pues cambia, pero la idea es la misma. Agregar variables numéricas por un lado, variables categóricas por otro, y función de agregación por otro. Siempre son estos 3 pasos. Y al final es lo mismo. Agrego por esta variable categórica, muestro de las variables numéricas que quiera y la función de agregación la media. Siempre son estos 3 pasos. Esto ya no me explico, porque ya sabemos hacer agrupaciones. Esto ya es lo mismo. Y ya los últimos 2 pasos de este cuaderno, ya acabamos la sesión de hoy, es cómo modificar y cómo borrar. Para modificar y crear nuevas variables, etcétera, que ya veremos, pues podemos hacer directamente así. La variable prueba, una columna nueva, va a ser la edad por 10. Así me creo una variable nueva. O le voy a decir que ahora la variable esta prueba va a ser la edad más 1. Entonces le aplico a la edad una función lambda, es una función en línea, directamente que le digo que la edad va a ser, que entra, va a ser lo que sale, va a ser más 1. Entonces, el que tenía 25, pues va a tener 26. Otra forma de crear nuevas columnas es mapeado. Si no me gusta que sea hombre-mujer, le puedo decir, oye, mapéame en vez de tal, que sea mujer igual a 1 y hombre 0. Aquí la sintaxis es la siguiente. Aquí le estoy pasando el diccionario. Esto no lo he explicado, pero el diccionario se puede crear así también. Puedo crear un diccionario de hombre-mujer, donde hombre sea 1 y mujer sea 0. Se lo puedo pasar así o se lo puedo pasar así, el diccionario. Ahí. Y mapeo este diccionario. Mujer 1, hombre 0, y va a ser esto, el mapeo de esto. Pues ya está. Hombre 0, mujer 1. Y vale, eso es... Hay muchas formas de... Aquí ya la imaginación es lo que se nos ocurra. Podemos hacer string, de palabra con palabra, o substring, no sé, hay muchas cosas para hacer columnas nuevas. Y para borrar, muy fácil. Existen 2 opciones. Directamente con el comando del y la variable que hemos creado que no nos guste, pues la borramos, o que es la opción 1, o otra opción que es lo mismo, hace lo mismo, que es con el comando drop. Le digo qué variables, esto hay que ponerlo, y es otra forma de borrar. Esto es que no la he creado. Creo la variable mujer y borro la variable mujer. Ya está. Esto es más fácil. Estas, no sé, 2 formas de borrar columnas. Y ya está. Ya para repasar voy a hacer el repaso rápido para que repasemos, porque pandas es lo más
importante de esta sesión. Y aquí he hecho en la página de la sesión 1 he puesto el resumen. He puesto las librerías y he puesto el resumen. Resumen de pandas. Pues es una tabla que se llama DataFrame. Columna es una serie. Para leer y guardar he puesto un enlace porque podemos leer y guardar de un montón de formatos. Mirad todos los formatos que podemos tanto leer como guardar. CSV, JSON, HTML, Excel, SQL, BigQuery, SAS. ¿No tiene preferencia por ningún formato? ¿Pandas? Preferencia ¿O hay alguno que realmente sí, sea más óptimo? Óptimo no, pero lo común es CSV, pero no es para nada óptimo. Sí, pero por ejemplo, cuando tú explotas datos que realmente vienen de un tercero, que supone que es la gracia de esto, pues cuando quieres hacer un análisis de ciertos datos está claro, puedes exportar el CSV, te lo coges y te lo cocinas. Pero si tú ya tienes una estructura de datos donde estás recopilando, yo qué sé, una SQL brutal y tal, ¿que cocinar primero a CSV? No, puedes O directamente cargarlo de aquí, por ejemplo, en SQL o en Google BigQuery. Me voy a ver cómo cargar un SQL. Aquí tengo leer desde SQL. Aquí hago una conexión a mi base de datos y me conecto a la tabla, como se llame. Y aquí estoy directamente cargando desde un SQL. Información sobre la tabla, principio con gead, últimas filas con tile, filas aleatorias para ver con sample, forma de ancho y alto con sape, nombre de las variables columns, información de los tipos con info, información numérica con describe. Aquí tenéis el resumen. Seleccionar bien con corchetes y comillas o el nombre de la variable. Para seleccionar varias, doble corchete y la lista. Para seleccionar tanto variable como con la fila, así. Hay otras formas, pero esta es una. Y para filtrar, recordamos que ponemos la condición, porque una condición, por ejemplo, así, nos devuelve verdadero o falso si se cumple, y luego cuando hagamos la condición, podemos ponerla entre nuestras llaves, como seleccionando, y esta es nuestra condición, que el país sea España. O muchas condiciones entre paréntesis. Añadir y modificar, pues así, creo nuevo variable, etcétera. Esta es otra forma de hacer a una celda, tanto de leer como de escribir en una celda. Y luego para leer información sobre variables numéricas, pues todos los agregados que hemos visto y algunos más. Primero, media, mediana, mínimo, máximo. Enésimo, con un fila número tal. Variables categóricas, value count, lo que más se usa, en porcentaje con normalizando, y esto es lo que más se utiliza en variables categóricas. Y esto también se usa mucho, el group by, eso. Cuando tengamos numéricas y categóricas hacemos agregaciones agrupando. Vale, aquí dos curiosidades más. Una es que podemos pintar con colores nuestra tabla para hacerlo más visualmente interpretable. Veremos en la sesión que viene exploratorio con gráficas, pero esto ya es como un adelanto de que esto me gusta mucho porque podemos darle estilo a nuestras tablas dentro del cuaderno. Por ejemplo, esta es nuestra tabla y podemos darle estilo en el sentido de píntame los negativos en rojo, en amarillo si pasa tal cosa, el máximo. Esto me gusta mucho, darle un color de intensidad según el número sea más alto o más bajo. Y lo que más me gusta, mi función preferida es esta, que es hacer barras, que esto visualmente se ve súper bien. Si yo tengo que darle visualmente, tengo que verlo cuál es la más grande y cuál es la más pequeña, pues hago barras con el color que quiera, las variables que quiera, y visualmente con barras se ve súper bien
Y cuando tenemos muchas cosas podemos ordenar. Bueno, lo de ordenar no lo he comentado, pero también puedo ordenar una columna, la tabla por esa columna. Vale, ya lo último son unos consejos de qué hacer cuando nuestros datos son muy grandes. Y si son muy grandes, pues tardan mucho en cargarse, en ser procesados, o directamente no caben en la memoria porque ocupa tantos gigas el CSV que nuestra memoria RAM no tiene tanto espacio. Entonces, de una manera rápida podemos hacer los tipos más pequeños, podemos convertir los float y los enteros de 64 bits a 16 bits, por ejemplo. Esto es un truco. Otro truco es guardarlo en formato binario. Si lo cargo y luego lo convierto a NumPy, porque tiene una función para, en vez de en CSV, NumPy tiene un formato suyo que es binario, entonces mucho más rápido. Podéis leer más consejos en la documentación de Pandas, de cómo mejorar la performance y cómo escalar. Aquí os dicen prácticamente muchos consejos. Otro consejo es, si no cabe en memoria, podemos directamente cargar y leer desde disco. Es más lento, pero como que vamos cargando a trozos. Ese es otro truco. Y esta otra curiosidad, H2O es otra librería que tiene un paquete que se llama Datatable, que también, por lo que he leído, es bastante óptimo, incluso más óptimo que... Pero bueno, esto ya son chorradicas que cada uno va buscando lo que necesita. Pero por lo general, convertirlo a binario o seleccionar, mientras lo cargo solo selecciono las filas que quiero o las columnas que quiero, pues me ahorro mucho. Pero al final lo de Big Data... Al final, pocas veces vas a hacer Big Data. Es que estamos hablando de gigas. Fijaros que nuestro dataset de ahora son 5 megas. Son 44.000 filas en 5 megas. Ya tiene que ser millones y millones de filas para empezar a hablar de gigas. Entonces, pocas veces vamos a estar con Big Data. Pero bueno, siempre puede pasar.